Bueno, muy buenos días para todas y para todos. En la mañana de hoy vamos a hacer la primera explicación correspondiente a la guía número 2 de tercer periodo, que lleva por nombre la reforma y la contrarreforma. ¿Listo? Esos son los dos temas como así grandes y generales que vamos a ver. No es complicado, es como un anexo o una continuación de lo que veíamos en la guía pasada acerca de el renacimiento, ¿no? De esta etapa de la historia. Entonces, bueno, voy a iniciar, les voy a presentar pantalla. ¿Estamos viendo ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Aquí me ocurrió un pequeño error de formato, que fue que cuando estaba haciendo los objetivos me quedaron corridos, o sea, no me quedaron grabados, y esto es de la guía pasada. Entonces, cuando los corrija, yo les vuelvo a enviar el archivo, pero pues en realidad todo lo demás está bien. Acá. Entonces, yo les dejé del 4 de octubre, que fue este lunes que acaba de pasar, al viernes 22 de octubre. ¿Por qué la dejé para 3 semanas? Porque ustedes la otra semana entran a semana de receso. ¿Listo? Tienen una semanita de descanso. Mientras nosotros estamos en trabajo institucional con actividades del colegio. De esa manera, pues por eso extendí una semana más el tema de la entrega de la guía. Quedaría para entregar máximo el viernes 22 de octubre. Y aquí seguimos, bueno, con la reforma protestante. Resulta que, perdón, ay, un momentico. Acá. Como veíamos la clase pasada, todo lo que tiene que ver con el Renacimiento está vinculado a grandes cambios que hubo, ¿sí? En más o menos un siglo, siglo y medio, después que termina la Edad Media, con la finalización o caída más bien, del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, o el Imperio Bizantino, y lo que conocemos como la invasión al continente americano, por parte, pues principalmente de europeos españoles, y ya luego vinieron llegando los portugueses, ingleses, franceses, bueno, todos los demás. Esa época de grandes cambios, ¿sí? No fue solamente a nivel artístico como se trata de retratar en el Renacimiento, sino que también tiene que ver con otra serie de cambios a nivel religioso. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con el tema de la Reforma Protestante. Entonces, por allá en el siglo XVI, ¿sí? Hubo una revuelta, una revolución de carácter religioso encabezada por un señor que se llamaba Martín Lutero. Él era un sacerdote de la Iglesia católica en ese momento, ¿sí? Y a esa revuelta o a esa revolución se le conoce con el nombre de la Reforma Protestante, ¿sí? Este sacerdote promovió una nueva idea de ver el cristianismo más allá específicamente de cómo se venía tratando todos los asuntos de la fe en la Edad Media. Nosotros ya conocemos, pues, por los temas del periodo pasado, cómo, bueno, y el fin de la Edad Media, que veíamos la clase pasada, cómo la iglesia fue preponderante y tuvo un papel muy importante durante esos 1000 años que dura la Edad Media. El teocentrismo, o Dios en el centro, era como la base ideológica de esta época, y en sí el cristianismo católico principalmente era quien dirigía los designios como tal de las personas, de la gente, hasta de los mismos gobiernos, de las mismas monarquías que habían en la época. Entonces ellos, al tener tanto poder acumulado, comenzaron como a extralimitarse en muchas de las funciones que tenían. Y por eso pues ocurre lo que vimos en el tema de la Inquisición, las mismas cruzadas, por su afán de expandirse territorialmente y tener cada vez más riqueza económica y territorial, pues conllevó a que la población se viera disminuida en gran manera y afectada, mientras que su poder sí se veía en aumento, principalmente el de las grandes jerarquías, como lo eran los cardenales, los obispos y el papa. ¿Listo? Entonces, quisiera saber si hasta ahí tienen alguna pregunta.
¿Sí o no? No, señora. No, Bueno, señora. sí, hábleme porque es que me siento en sesión espiritista. Entonces, bueno, acá vamos a seguir bajando. Este que aparece acá en el cuadrito, ¿sí? Es Martín Lutero, así es como la representación más fiel que hay y como lo retrataban en esa época y las adecuaciones que se han venido haciendo pues a lo largo de los siglos, de cómo era la figura de Martín Lutero. Recordemos que como ya les había dicho, él era alemán, ¿sí? Y entonces él escribe una serie de tesis o de ideas, por llamarlo así, que son 95, publicadas en el año 1517. ¿De qué se trataban particularmente todas esas tesis? En ellas, él proponía, ¿sí?, una nueva manera de llevar el cristianismo basada principalmente en la fe de los seres humanos y no sobre la venta y compra de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es el perdón a los pecados, como cuando usted dice o cuando va y se confiesa, por ejemplo, con un sacerdote y le dicen, bueno, entonces su penitencia es hacer esto o lo otro, 3 Padres Nuestros, una Ave María, en fin, ¿sí? ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media, una de las maneras de financiarse la iglesia y de obtener más dinero fue vendiendo el perdón de los pecados a las personas. Entonces, por ejemplo, usted se iba a confesar y le decían, bueno, tiene que darme tanta plata para que le perdone este pecado, o de lo contrario, usted no podrá ingresar al cielo, ¿sí? Ni a la vida eterna. Entonces, ¿qué hacían las personas? Iban y pagaban. Eso se llama venta de indulgencias. Y lo practicó la Iglesia Católica, pues durante gran parte de la Edad Media y del Renacimiento incluso. ¿Qué criticaba particularmente Martín Lutero? Esa manera de llevar la fe. ¿Por qué? Porque él decía que las personas debían ser perdonadas por el acto en sí mismo de estar arrepentidas. Si yo estoy arrepentida de mis pecados y quiero, por ejemplo, dar una limosna, pero porque a mí me nace, mejorar mi vida y mi camino, ser humilde y ser servicial con los demás, etcétera, con eso bastaría para yo poder redimir mis culpas y mis pecados y de esa manera poder acceder al reino de los cielos. Básicamente, sobre esa base es que Martín Lutero centra sus 95 tesis. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a ver las causas por las cuales se da esa reforma protestante. Ya les dije una, ¿sí? Todo lo de la compra y venta de indulgencias, ¿ya? Y cómo a través precisamente de eso que podemos llamar como una corrupción alrededor de esta forma de llevar el cristianismo, hizo pensar no solo a Lutero, sino a todo el resto de reformistas, ya que Lutero es como el más importante, pero hubo muchos más, ¿sí? Alrededor de Europa, y que se estallara como tal esta revolución de la fe, como se le conoce particularmente durante esta época. Eso obviamente tuvo una contrarrespuesta por parte del cristianismo católico. Ellos no iban a dejar así como así que llegara Lutero y todos pues los que pensaban lo mismo que él a dañarles el caminado, como decimos por ahí, ¿no? Sino que empezaron a enfrentar este tipo de amenazas con algo que ya la próxima clase vamos a ver, que se llama la contrarreforma, o la contrarreforma católica. Y comenzaron a perseguir a todos los reformistas hacia el mismo estilo de la Inquisición, acusándolos por herejía particularmente. De esa manera, al primero que excomulgan, es decir, le quitan la comunión católica, en el año 1520 es a Martín Lutero. ¿Listo? A él lo excomulgan, lo echan, por decirlo así, de la iglesia, y él va a formar un cristianismo aparte en Alemania que se conoce pues como con el nombre de la Reforma Luterana. También para tener en cuenta, Martín Lutero es el primero en traducir la Biblia del latín al alemán. Eso fue un paso muy importante porque acuérdense lo que les decía la clase pasada, que la gente tenía acceso a las escrituras únicamente desde la lengua del latín, que era la lengua que se hablaba en el antiguo imperio romano de Occidente. De tal manera que todas las culturas bárbaras que no hablaban el latín se vieron obligadas prácticamente a escuchar la palabra de Dios. O sea, hay otra religión que también les fue impuesta, ¿cierto? En un idioma que no era el de ellos.
Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, que ahorita uno fuera a misa y le hablaran en latín o en inglés y que usted no entendiera ese idioma, pero entonces le toca ir y le toca creer en eso, pues porque no había opción, ¿sí? Más o menos así era que se manejaba el tema de las Eucaristías en esa época. Y Martín Lutero, pues en Alemania traduce la Biblia al alemán y empieza como a enseñárselas a las diferentes comunidades para que las personas tuvieran un acercamiento mucho mejor y más cercano a la palabra de Dios. En la actualidad, el protestantismo o el cristianismo protestante es una de las alas más importantes y más fuertes del cristianismo, ¿sí? Cuenta con alrededor de unos 500 millones de seguidores alrededor del mundo y la reforma protestante significa la segunda ruptura que hay al interior del cristianismo, porque la primera, recordemos, ya la vimos el periodo pasado, es el cisma de Oriente. Había un solo cristianismo, uno solo. Ocurre el cisma de Oriente y queda dividido en dos, en cristianismo católico o fundamentalista, por decirlo así, y el cristianismo ortodoxo. Y la segunda ruptura es esta que se da acá a finales del Renacimiento con el surgimiento del cristianismo protestante. Por eso es que es importante que nosotros sepamos que está mal dicho decir, por ejemplo, es que yo soy católico y aquel es cristiano, un ejemplo, o yo soy cristiano, porque recordemos que cristiano es todo aquel que cree en Cristo, independiente si es católico, si es ortodoxo, si es evangélico, si lo que sea. Todas las personas que creen en Cristo son cristianas, ¿sí? Sino que se dividen en diferentes grupos. Bueno, hasta ahí vamos claros o hay alguna pregunta. Yo estoy entendiendo, profe. Vamos, claro. Listo. Igual. Se me varó el mouse. Bueno, seguimos haciéndole acá. Bueno, mis amores, entonces, las causas de la reforma luterana. Acuérdense que lo que causa algo es lo que lo provoca, o sea, ¿qué provocó la reforma? Lo primero que ya habíamos hablado sobre la corrupción de la iglesia y la venta de indulgencia para el perdón de los pecados. Lo segundo, eclesiásticos, es decir, sacerdotes con poca formación. ¿Qué pasa? En esta época, cualquier persona que dijera, hombre, lógicamente mujeres no, que dijeran que se querían, por ejemplo, meter como seminaristas, así los conocemos hoy en día, o como monjes, se metían pues a ese tema de las tareas religiosas y eso conllevó a que muchos de los sacerdotes que se ordenaban en esa época no tuvieran un comportamiento moralista ejemplar, es decir, no había seguimiento como tal a que esas personas verdaderamente tuvieran o no una vocación. Entonces, ahí sí como dice el dicho, ¿no? El ejemplo es el mejor de los maestros y muchas personas comenzaron a ver en actitudes de eclesiásticos o sacerdotes de esa época que no era, pues, o sea, que no concordaban las actitudes de ellos con la moral y con la fe del cristianismo católico. Acá viene lo de los idiomas, lo de las diferentes interpretaciones de la Biblia. Con la aparición de la imprenta, ese invento lo veíamos en la guía pasada, que fue creado por Gutenberg, ¿cierto? Se pudieron imprimir más ejemplares de los textos sagrados en los diferentes idiomas y por eso la población y los estudiosos de las Sagradas Escrituras comenzaron a tener un nuevo sentido de la palabra, ya no únicamente la que se escuchaba en las misas, sino usted lee, interpreta y coge el mensaje que usted quiere para usted en su vida, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque las personas del común comenzaron a tener acceso a los textos y a interpretar la palabra de Dios de una manera mucho más interna y personal, no únicamente lo que dijera la doctrina cristiana católica. Otra de las causas fue que como surgió esta nueva clase social que veíamos, que es la burguesía vio cómo la iglesia no le permitía lucrarse con sus negocios y aumentar sus ingresos. Por lo tanto, ellos no estaban de acuerdo con eso, pues porque lo que necesitaban era desarrollar su capacidad económica para de esa manera ascender socialmente. Entonces vieron en el protestantismo una nueva oportunidad para poder acceder también a comodidades económicas y por eso comenzaron a ponerse del lado de los protestantes y no de la Iglesia Católica como tal.
aquí les coloqué en la guía un mapita, este es de internet, sobre la explicación de la reforma y acá de la contrarreforma. Entonces, dice que la relajación moral del clero, o sea, que eso que andaban, lo que les digo, eso, de ejemplo como que muy poco, fue una de las causas principales y el alejamiento de la iglesia de sus funciones espirituales, ¿sí? Por en su afán de acaparar poder y demás, fueron dos de las causas más importantes para la reforma en el siglo XVI. Entonces, acá viene lo que les explicaba yo de que Lutero no es el único reformista que hubo, sino que la reforma se dio en toda Europa. Lutero se le llamó protestantismo en Alemania, Italo Calvino en Italia la denominó el puritanismo y Enrique VIII en Inglaterra, ¿sí? Este caso es bien particular porque fue un mismo rey, ¿sí? Quien autoproclamó el protestantismo o el anglicanismo, como se le llama en esa parte del mundo, el cristianismo protestante en todo el territorio inglés y de esa manera corta sus vínculos con la iglesia cristiana católica de la época, que había sido muy fuerte durante la época de la Edad Media. ¿Sí? Entonces, eso significa una ruptura muy grande frente al poder de las monarquías y de la iglesia católica en Inglaterra. ¿Cuáles eran los principios? Pues la justificación por medio de la fe, que usted pudiera tener el perdón de los pecados por la fe en sí misma, más no por el dinero que tenga o que pague. Un sacerdocio universal quiere decir que no solamente el Papa tenga el permiso y el poder general sobre toda una institución religiosa, sino que más personas también tengan derecho a opinar, ¿sí? Y a proclamar la fe en Cristo y la autoridad de la Biblia, ¿sí? Como las Sagradas Escrituras, pero como vuelvo y les repito, no únicamente para que lo que dijera la iglesia es así, punto, sino que lo que dijera la Biblia según la interpretación del ser humano en el momento en que tiene contacto con ella, la puede interpretar. Y aquí viene la contrarreforma católica. Entonces, como su nombre lo indica, la contrarreforma es todo lo contrario a lo que hizo la reforma. Y tiene unas características básicas. Voy a agrandar acá para que se vea porque se ve muy chiquito eso. Sus principios son la salvación por la fe y las obras, ¿sí? Pero eso de las obras va mucho con lo que nosotros conocemos hoy en día como voy a hacer una donación de caridad de tanta plata y que debido a eso que yo doy económicamente puedo tener acceso a el perdón de mis pecados. Profe, Señor. antes es como, digamos, antes era como que, oh, wow, hiciste algo bien, ahora Dios te va a perdonar, ¿sí? Tipo algo así. Ahorita viene siendo así. Por ejemplo, cuando uno se confiesa, o yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo solía, ya así lo hablo de manera personal, fui catequista y fui creyente católica férrea durante mucho tiempo. Y cuando yo me iba a confesar, el sacerdote le dice a uno, bueno, confiese sus pecados y uno dice lo que siente que está mal de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, a uno le hacen una reflexión, le dicen, mire, pues usted hizo esto, está errado por X o por Y motivo. Entonces, su penitencia, o sea, lo que usted va a hacer para obtener el perdón de esos pecados y el alivio en su alma, es hacer esta y esta oración y, por ejemplo, ir a hacerle una limosna a un pobre o darle alimento a un necesitado o alguna cosa así. Eso se retoma hoy en día. Incluso es una enseñanza muy grande que dejó la Reforma Protestante y que muchos siglos después, sobre el siglo XIX aproximadamente, el cristianismo católico también adoptó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la imagen que estaban proyectando ante el mundo era muy negativa, pidiendo plata por absolutamente todo. Esa podía ser plata, podía ser tierras, podía ser nombramientos con títulos nobiliarios, es decir, voy a nombrar a esta persona como miembro de la alta corte, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces, antes,
y eso surgió durante la Edad Media, para que la gente le pudieran perdonar sus pecados, no basta únicamente con que usted se arrepintiera, sino que tenía que pagar por ello. ¿Listo? Y esa fue una de las grandes cosas que criticó la Reforma. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe, señora. sí, ya lo entendí. Vale, Sí, es que pues era confuso esa parte. vale, no importa, para eso estamos. Entonces, dice, los sacramentos, la misa y el culto. Ustedes saben pues que los sacramentos son varios, ¿no? El bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, la unción a los enfermos. Cuando tú te vas a morir, te aplican acá como un líquido, es como un aceitico, que es la última conversión, y por decir, cuando las personas tienen la oportunidad de arrepentirse por última vez de sus pecados y poder entrar limpios a el reino de los cielos, hacerlo, ¿cierto? Entonces, había que seguir los principios de los sacramentos, ir a misa, ¿cierto? Y asistir al culto para tener acceso a la palabra de Dios. O sea, lo que dice acá, a la lectura de la Biblia únicamente por los sacerdotes. Es decir, el sacerdote es el único que puede leer la Biblia, dar su interpretación, y la gente, sí, lo que nosotros hoy en día conocemos como la homilía. Si han visto que, bueno, quienes van a misa o quienes hemos ido a misa, que está la lectura de la Biblia, la palabra, llega el sacerdote, lee el Evangelio, dice palabra de Dios, te alabamos Señor, las personas nos sentamos o se sientan y él empieza como a explicar de qué se tratan esas lecturas, eso se llama la homilía, ¿sí? Y es la lectura de la Biblia por los sacerdotes, que quiere decir que la gente no podía, según la Contrarreforma Católica, leer la Biblia y tener una interpretación propia de las escrituras y la palabra de Dios, sino que tenía que seguir, era la interpretación que daba el sacerdote o que da el sacerdote por medio de la homilía. ¿Listo? Esa es una diferencia que tiene la Contrarreforma con la Reforma, porque en la Reforma sí proponía o propuso que las personas pudieran leer la Biblia en su casa, digámoslo así, o en grupo, pero sin necesidad de un sacerdote. ¿Vale? ¿Se entendió esa partecita? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Sí, profe. Vale. Y aquí la formación y disciplinas del clero. O sea, no cualquiera podía llegar a decir, ay, sí, buenos días, yo soy sacerdote y vengo a enseñarles la palabra de Dios. No, sino que usted tenía que estudiar, estar en un monasterio, prepararse y todo lo demás para poder hacer lectura de las escrituras y decir que es un sacerdote, de lo contrario no. Por eso es que nosotros vemos dentro del seno de los reformistas o del protestantismo, ¿sí? Que los pastores cristianos, ¿sí? Pues ellos se preparan y tienen una preparación diferente, pues, dentro de sus congregaciones para leer la palabra de Dios, pero no necesariamente tienen que estudiar los 9, 10 años que estudia un sacerdote dentro de la Iglesia Católica para poderse ordenar, ¿sí? Ser sacerdote es una carrera como cualquier carrera, digámoslo así, profesional. Ellos van a la universidad, estudian, se preparan y toda esa cuestión, y es una de las carreras más largas que hay. Le repito, 9, 10 años aproximadamente. Bueno, ¿quiénes fueron los protagonistas de la Contrarreforma? Dice que la Orden de Santa Teresa, ¿sí?, fue una de las principales órdenes religiosas encargadas de abanderar la Contrarreforma. ¿Por medio de quién? De la creación de órdenes como de los jesuitas. Esta orden de los jesuitas va a ser bien importante, porque aquí cuando llega la conquista a América, los que vienen, o sea, los representantes de la iglesia que vienen en esos barcos, en la Pinta de la Niña, la Santa María y etcétera, son jesuitas. Es decir, a nosotros lo que nos llega de Europa en el momento de la colonización es la contrarreforma. A nosotros nunca nos llegó la reforma protestante. ¿Listo? Ya había ocurrido la reforma en Europa, ya estaba pasando, ya estaban siendo perseguidos los reformistas, pero a nosotros nos llegó fue la contrarreforma católica, porque uno de los países que más se opuso a la reforma y donde más se desarrolló esta contrarreforma fue precisamente España. Entonces, por eso a nosotros nos llega la contrarreforma con los jesuitas, ¿cierto? Y con la Santa Inquisición o con la Inquisición. Por eso es que la Inquisición dura en América hasta principios del siglo XVIII, ¿sí?
duró muchísimo tiempo más, mientras que en Europa ya no se hacían ese tipo de prácticas, aquí sí se institucionalizó, porque fue una manera de perseguir a todas las personas que habían quedado, digámoslo así, como impregnadas de ese espíritu reformista. Entonces, ¿qué decían? Fácil, que eran herejes, que estaban engañados por el diablo, etcétera, etcétera, y los juzgaban por brujería. ¿Cómo se institucionalizó o se formó oficialmente la reforma? Por medio de algo que se conoce como el Concilio de Trento. Trento es una ciudad italiana, entonces allá se reunieron las principales cabezas de la Iglesia Católica de la época y dijeron, no, tenemos que hacer algo para frenar a esta gente. Lo primero, la excomunión; segundo, perseguirlos; tercero, volver a retomar los ideales de la Inquisición en los países donde todavía siguen vivos, como por ejemplo en España y Portugal, para detener el avance de la reforma protestante. Y eso es así básicamente lo que significó la contrarreforma, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. No, señora. Vale. Hijos, entonces acá nosotros bajamos y vamos a encontrar, esto es lo que voy a explicar la próxima clase, las consecuencias de la reforma, ¿listo? Esto lo pueden ir leyendo, ya que me acuerdo de algo, es importantísimo, siempre se lo repito, pero ya tengo callo en la lengua, no me voy a cansar de repetírselos, que por favor lean la información de las guías, ¿sí? Lean las preguntas o las actividades que se les coloca. A mí lo que me interesa es que ustedes expresen lo que entienden de los temas, no que me bajen de internet y me pongan en un archivo o en su cuaderno algo ya que vieron en internet y que luego yo les pregunte, bueno, le quedó muy bonito el taller, pero usted qué entendió, por ejemplo, de la reforma y no sepa responderme, ¿sí? Porque el punto básico de las ciencias sociales es desarrollar en ustedes un pensamiento crítico, un pensamiento propositivo. Si usted no me da una idea acerca de algo de lo que está entendiendo, no me propone, no me argumenta, eso quiere decir que no me está desarrollando las competencias de las ciencias sociales, sino que me está copiando y pegando como si fuera un lorito, ¿sí? Y eso no tiene sentido. Ya que están ahorita desde séptimo, es importante que vayan desarrollando ese tipo de competencias y no que cuando vayan a llegar por allá a 10º y 11, ¿sí? Quien les vaya a dar ciencias sociales diga, no, pues es que estas personas no dan ni al derecho ni al revés. Que los pongan ustedes a escribir un ensayo y ni para adelante ni para atrás. Aparte de todo, que cuando se copia y pega directamente algo de internet, sí colocar la fuente, que es esto que coloqué yo acá, fuente tomado de la página en la que yo me basé para hacer las ideas y escribir el resumen, ¿sí? Ahí hay obviamente redacción mía, pero yo tengo que colocar esto acá porque si no quiere decir que me le estoy robando las ideas a otra persona. Eso se llama falla de los derechos de autor. Y ustedes es necesario que comiencen a entender eso desde ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en los puntos que yo les dejo aquí ustedes en la guía, lo hagan con sus propias palabras, como dice acá. Escriba con sus propias palabras en un párrafo, o sea, en 5 renglones, qué es la reforma y qué es la contrarreforma. Que me diga lo que usted entendió, no lo que me baje de internet, ni que me coja un pedazo de la guía de lo que se escribió ahí o de lo que yo coloqué y vaya y me lo pegue otra vez en el cuaderno o en el archivo. Solamente lo que usted entendió. Me puede decir, profe, yo entendí que fue algo que se dio por allá en el siglo XVI con un señor que se llamaba Martín Lutero. ¿Listo? Está bien. Y que fue un cambio frente a la manera de pensar de que tenía la religión católica durante la Edad Media, ya. Pero que lo haga con sus propias palabras. Acá hay que hacer en el segundo punto un cuadro comparativo entre la reforma y la contrarreforma y va a elaborar dibujos relacionados con el tema. Es decir, usted hace su cuadrito, lo divide acá, reforma, acá contrarreforma, y si va a poner 5 ideas de qué fue la reforma y 5 ideas de qué fue la contrarreforma, las va a dibujar con dibujos muy sencillos. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Señora. Sí, señora. Vale. Acá en el tercer punto, hay que elaborar una historieta explicando las principales características de la reforma. Acuérdense que una historieta es diferente a una caricatura. La historieta tiene viñetas. ¿Listo? Usted coloca un título y elige unos personajes para que expliquen, en este caso, una temática.
¿Por medio de qué personajes van a explicar la temática de la reforma y la contrarreforma? Sencillo. La reforma la van a explicar con dibujitos de Martín Lutero. Entonces, por ejemplo, hola, mi nombre es Martín Lutero, les voy a explicar qué es la reforma. La reforma es esto, esto y esto. Y luego, acá arriba se me olvidó decirles que uno de los precursores de la contrarreforma es un señor que se llama, o se llamaba, Erasmo de Rotterdam. ¿Listo? También un cura, un clérigo de esa época, súper conservador, que fue quien más impulsó la reforma, la contrarreforma, discúlpame, especialmente en Italia, ¿vale? Entonces, con la figura de Erasmo de Rotterdam van a explicar qué es la contrarreforma. Entonces, hola, soy Erasmo de Rotterdam. La contrarreforma es una respuesta a la reforma protestante, dado que la Iglesia Católica no se quiso quedar quieta frente a estos acontecimientos. Hicieron esto, esto y esto. Eso es lo que van a hacer ahí en ese punto. Y en el último punto es que de la temática, o sea, de la reforma y de la contrarreforma, usted va a escoger 10 términos o 10 palabras, las que usted quiera, ¿sí? Y con esas palabras va a diseñar un crucigrama. Mi propuesta es, ubiquen 5 palabras verticales y 5 palabras horizontales. Acuérdense que un crucigrama tiene pistas. No es solamente que usted dibuja los cuadritos, mete las palabras y es todo el crucigrama. No. Tiene que tener unas pistas desarrolladas para que la persona que lo va a resolver sepa, ¿sí?, que los indicios de qué es lo que le están preguntando para mirar qué palabra es la que le cabe dentro de los cuadritos y de esa manera resolver el crucigrama. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre las actividades? No, señora. No, señora. No, señora. Bueno, mis amores. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la hacen. Yo voy a estar pendiente de ustedes, ¿listo? Y como ya saben, esta guía todavía tiene pues harto plazo de entregarla, pero entre más como que cumplidos sean con los tiempos, muchísimo mejor, ¿listo? Profe, ¿cómo es que llama esta profesora? La profe de español dijo que la próxima semana entrábamos a vacaciones, entonces ¿para cuándo tenemos que entregar esta guía? 22 de octubre. Ok, profe. Aquí arriba la coloqué, porque como la semana de vacaciones en mi concepto es intocable, así como, por ejemplo, cuando nosotros entramos a vacaciones no nos gusta que nadie nos moleste, yo tampoco molesto a mis estudiantes en vacaciones, ¿sí? Octubre 22, por eso la guía no se vence en octubre 15, que es la semana de receso, sino van hasta octubre 22, ¿vale? Listo. Ok, Sí, señora. gracias. Voy a dejar de Listo, compartir. profe. Listo, hijitos míos. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido. Si no tienen dudas o no tienen ninguna pregunta, entonces nos desconectamos ya. Y si llegan a tener alguna inquietud, pues los atiendo por medio del chat de WhatsApp, bueno, o del correo electrónico. Muchísimas gracias por haber asistido. Gracias. Bueno, profe. Ya, profe, gracias. Chao, Con profe. muchísimo gusto. Chao, Estén profesora, bien. que le vaya bien. Chao, profe, gracias. Que les vaya muy bien.